Habíamos terminado la clase anterior preguntándonos por dónde habían permanecido los textos de filosofía griega desde el final de la antigüedad, desde el colapso de la cultura grecorromana hasta comienzos del Renacimiento, cuando el interés por el pasado antiguo pagano comenzó de nuevo a florecer. Pudimos ver de la mano de Giorgio Vasari cómo las obras de arte, las esculturas, la cerámica, los restos arquitectónicos de los grandes edificios de la antigüedad e incluso pequeños fragmentos de estuco y de pintura se habían logrado conservar ocultos bajo los pies de los europeos durante siglos. Pero, ¿y los textos? ¿Dónde pasaron su sueño de casi 1000 años, la Ilíada de Homero, los diálogos de Platón, los tratados de Aristóteles o los textos médicos de Hipócrates? Como os mencionaba en la sesión anterior, estos no pudieron esperar como el torso de Belvedere durante siglos enterrado en la húmeda tierra de la Toscana. Los papiros y pergaminos en los que fueron escritas estas obras no habrían podido resistir estas condiciones durante tanto tiempo, por lo que, si han llegado hasta nosotros, necesariamente tuvieron que ser copiadas cuidadosamente y conservadas por alguien. Pero, ¿por quién? En el año 527 de nuestra era, un nuevo emperador ascendió al trono del Imperio Romano de Oriente, Justiniano I. Aunque en un primer momento quizá no suene su nombre, estoy segura de que todos conocéis su rostro, pues ha llegado hasta nosotros en las teselas doradas que dibujan los bellísimos mosaicos de la iglesia de San Vital de Rávena, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este templo, uno de los ejemplos más relevantes del arte bizantino, fue reformado minuciosamente por orden del nuevo emperador y consagrado en el año 547 de nuestra era. Sobria y aparentemente insignificante vista desde fuera, en su interior deslumbra por una de las más espectaculares decoraciones de frescos, mosaicos y mármoles veteados que se conservan de este periodo. Cerca del ábside, en una de las zonas más sagradas del recinto, encontramos a nuestro protagonista. Justiniano aparece en el centro de la escena con toga púrpura, su corona imperial y con dos detalles más que nos ayudarán a entender mejor su visión del gobierno. En sus manos, Justiniano sostiene una patena, un plato eucarístico de oro destinado a contener el pan de la Eucaristía y que sirve aquí para simbolizar su papel como defensor de la Iglesia. El emperador sostiene el cuerpo de Cristo, da fundamento a la religión. Pero, aún más importante, sobre su cabeza podemos ver una aureola o nimbus. Este círculo luminoso, generalmente reservado en el arte cristiano para distinguir y representar a las figuras más importantes, es empleado aquí para sacralizar la imagen del emperador y elevarlo casi hasta un rango divino como representante de Dios en la tierra. Esto puede sorprenderos, pero en el Imperio bizantino durante el siglo VI de nuestra era, el emperador no era un simple gobernante secular, sino una figura teocrática considerada a la misma altura del Papa como vicario de Cristo. Justiniano se presenta ante nuestros ojos acompañado por un pequeño pero importante séquito. A la derecha encontramos el poder eclesiástico, al arzobispo Maximiano de Rávena sosteniendo una cruz dorada e identificado por la gran inscripción que está justo encima de su cabeza. Junto a él, dos diáconos presentan objetos litúrgicos al observador, una copia decorada de los evangelios y un incensario, simbolizando con ello la unión del emperador y la Iglesia. A la izquierda, en cambio, encontramos el poder político y militar de Justiniano, su capacidad de someter por medio de la ley y la espada. Los dos personajes que se encuentran más cerca del emperador probablemente representan consejeros o funcionarios imperiales. Algunos historiadores han propuesto la hipótesis de que pudiera tratarse de Belisario, uno de los más importantes generales de Justiniano y su mano derecha, que conquistó para él numerosísimos territorios, incluida Rávena, y a su lado el general Narsés, que a su vez fue también muy importante en las campañas bélicas de Justiniano
y del que hablaba precisamente Vasari en el texto que leímos en la clase anterior, presentándonoslo como uno de los grandes destructores del arte de la antigüedad. En el extremo izquierdo de la escena encontramos a la guardia personal del emperador, distinguida por su colorida vestimenta militar, lanzas y escudos, el más grande de los cuales ostentosamente representa el símbolo Cri-Ro, el crismón, uno de los primeros símbolos de la cristiandad temprana, que representa a Cristo por medio de la superposición de las dos primeras letras de su nombre en griego, Ji-Ro. Todo el mosaico es, por tanto, una alegoría de la fuerte vinculación entre el nuevo emperador de Oriente y la Iglesia. Y este, atentos, es un hecho clave para nosotros, ya que nos permite comprender el comienzo del viaje de nuestros textos, de los tratados filosóficos, médicos y literarios desde la antigüedad hasta el Renacimiento a lo largo de toda la Edad Media. Con el fin de afianzar su aún débil poder de emperador recién llegado al trono, Justiniano tuvo una idea. Decidió negociar una importante alianza estratégica con la Iglesia que le permitiría fortalecer su legitimidad y usar la religión como instrumento de cohesión y control político dentro de un imperio multiétnico y diverso. En estos momentos, el cristianismo ya había logrado desarrollar una enorme y extensa red institucional de diócesis, de iglesias, de conventos y de núcleos de organización por toda Europa, de la que sin embargo Justiniano carecía. Por eso, a través de esta simbiosis con el cristianismo, el nuevo emperador logró ganar el control sobre sus nuevas tierras. Sin embargo, por supuesto, el trato exigía algo a cambio, y la Iglesia no tardó en cobrarse el precio de su apoyo. ¿Y cuál fue este? El inicio de una agresiva política de represión de todas aquellas creencias que se consideraban ajenas o contrarias al dogma cristiano. En este contexto, Justiniano tomó la decisión de iniciar la erradicación sistemática del paganismo en sus territorios mediante una serie de decretos que prohibieron los cultos tradicionales grecorromanos, obligaron al cierre de los templos, la confiscación de sus propiedades, la exclusión de los paganos de los cargos públicos y la imposición del bautismo obligatorio en algunas provincias del imperio. Una de las consecuencias más importantes de esta política de Justiniano para nosotros, que en este caso estamos interesados en la historia de la filosofía, fue, atentos aquí, el cierre en el año 529 de nuestra era de la Academia de Atenas, es decir, de la academia de la escuela que había fundado Platón en el siglo IV a.C., considerada entonces como uno de los últimos bastiones del pensamiento pagano. Con esta decisión, Justiniano no solamente suprimió una institución filosófica de alcance milenario, ya que atentos aquí, la academia, como hemos podido ver en nuestro curso sobre Platón, en el curso Platón I, los diálogos de juventud, la academia había logrado permanecer abierta durante casi 8 siglos. Por tanto, Justiniano no solamente cerró este centro milenario, sino que marcó con ello simbólicamente el fin de la filosofía antigua y el comienzo del pensamiento filosófico medieval. Los académicos, los profesores, los filósofos que residían en Atenas se vieron por tanto en ese momento obligados a marcharse, a exiliarse, teniendo que llevarse con ellos, por tanto, a cuestas literalmente, todos los libros y todos los textos paganos que pudieron. Dado que marchar hacia Occidente no era una opción demasiado razonable, ya que allí se encontrarían de nuevo con la hostilidad del cristianismo, los últimos escolarcas y filósofos paganos tuvieron que dirigir sus pasos hacia Oriente, donde, afortunadamente, fueron recibidos con entusiasmo en la corte del rey persa sasánida Cosroes I. Y digo afortunadamente porque el destino quiso que Cosroes, zoroastriano, adorador de Ahura Mazda, fuese un soberano profundamente culto y muy amante del saber, cosa no muy común en la época de la que estamos hablando, por supuesto. De hecho, Cosroes fue uno de los monarcas más ilustres de la dinastía sasánida y prueba de ello fue su promoción de la traducción de numerosas obras griegas, indias y siríacas al persa dentro de su corte. Este rey, por tanto, estaba muy interesado en todo lo que estos viajeros cultos pudieran llevarle de filosofía y literatura, pero sobre todo y muy esencialmente
Cosroes estaba interesado en sus conocimientos médicos y astrológicos. De esta manera, la calurosa recepción de los filósofos griegos expulsados por Justiniano permitió enriquecer la vida intelectual de la corte sasánida, al mismo tiempo que fortaleció la imagen de Cosroes como un rey tolerante y magnánimo frente a un Justiniano represor, un golpe simbólico contra su gran enemigo, el Imperio Bizantino, en el que Persia se mostraba ahora al mundo como el nuevo refugio de la razón y de la prestigiosa filosofía griega. Es por tanto en este preciso momento muy importante, con la marcha de los filósofos de Atenas hacia Asia, cuando se inició lo que los historiadores han venido a denominar la Translatio Studiorum, el traslado, el viaje, el desplazamiento de los estudios, de los textos, de los conocimientos de la antigüedad pagana greco-romana, desde su cuna original en la Europa occidental hacia Oriente, y después de eso de nuevo de vuelta hacia Europa, a través de la península ibérica y la península itálica, como vamos a ver enseguida. Pero la pregunta que nos surge aquí, una de las preguntas más interesantes es ¿qué libros se llevaron estos filósofos consigo? ¿Cuáles fueron las obras que abandonaron Europa para emprender este épico viaje de casi medio milenio? Aunque no tenemos una lista exacta y completa de estas obras, las fuentes históricas que conservamos nos indican que lograron llevarse consigo lo que en estos momentos estos filósofos consideraban como las más importantes obras filosóficas y científicas de los griegos. Entre ellas, atentos, los diálogos de Platón, por supuesto, los tratados de Aristóteles, los comentarios de Plotino, Porfirio, Jámblico y Proclo, los neoplatónicos, y junto a ellos textos importantes de matemáticas, astronomía y medicina, de autores como Ptolomeo, Hipócrates y Galeno. Fundamentalmente hay que destacar la prevalencia de los contenidos metafísicos y neoplatónicos en estos textos, lo cual efectivamente nos explica por qué gran parte de los textos filosóficos de otras corrientes de la Grecia antigua, de corrientes materialistas, ateas o críticas con los aspectos sobrenaturales de la filosofía, se hayan ido perdiendo en este camino. Los escolarcas del momento, los profesores de la academia de este momento eran neoplatónicos y por ello se llevaron consigo los libros que más les gustaban. En cambio, Demócrito, Epicuro, los presocráticos quedaron atrás. Aunque solamente 2 años después, en el año 531, Justiniano y Cosroes llegaron a firmar un tratado de paz por el que, entre otras muchas cosas, se permitía el regreso de los filósofos a las tierras del Imperio Romano Oriental, muchos de ellos decidieron no volver y quedarse en Oriente para fundar allí nuevas escuelas de filosofía. La ciudad más importante en la que estos viajeros refugiados se asentaron fue Harrán, un punto fronterizo entre el Imperio sasánida y el bizantino, nudo de conexión de la ruta de la seda que conectaba Europa con Asia. En esta ciudad había florecido un ambiente singularmente propicio para la continuidad de la tradición filosófica helenística, ya que en ella convivían religiones y saberes muy diversos en una atmósfera de gran sincretismo intelectual que se mostró bastante tolerante hacia la supervivencia del pensamiento pagano. De hecho, los padres griegos de la Iglesia cristiana se refieren en sus textos a Harrán como Helenópolis, literalmente como la ciudad de los griegos o como la ciudad de los paganos. Sin embargo, no había solamente politeístas y paganos en Harrán, sino que en ella se habían refugiado, también como consecuencia de las diversas olas de persecuciones religiosas en Occidente, se habían refugiado 2 sectas cristianas, los nestorianos y los monofisitas, que estarían llamados a tener un importantísimo papel en este viaje de la Translatio Studiorum, en este viaje del traslado de los textos, como vamos a ver enseguida. Sin embargo, dado que en el mundo, en este mundo humano, nada permanece igual durante mucho tiempo, en el año 622 de nuestra era, en la península arábiga tenía lugar la Hégira, es decir, la huida de Mahoma a la Meca que iniciaría el calendario de una nueva religión monoteísta, el Islam. La joven nueva fe, comenzó casi de forma inmediata una rapidísima expansión hacia afuera, hacia Europa, el norte de África y también hacia el este.
Muy pocos años después de la muerte de Mahoma, en el 632, las regiones en las que vivían ahora nuestros filósofos fueron conquistadas por los musulmanes, y la ciudad de Harrán cayó junto a Nisibi Edessa entre los años 637 y 640. Sin embargo, un nuevo golpe de la fortuna ha habido a favorecer la supervivencia de nuestros textos filosóficos, ya que fijaos, los primeros califas, los califas Rashidun, decidieron aplicar una política de tolerancia con las minorías religiosas e intelectuales que encontraban a su paso. Se permitió así la existencia de comunidades cristianas bajo el estatuto de Jimni, de protegidos, aunque eso sí, sometidos a impuestos, así como la presencia de sabios paganos y zoroastrianos que pudieron mantener las tradiciones filosóficas, especialmente, como os decía, el neoplatonismo. Esta tolerancia inicial fue absolutamente clave para que la filosofía que hoy en día conocemos pudiera sobrevivir y llegar hasta nosotros. Porque atentos, esta tolerancia inicial permitió que el saber filosófico griego se conservara hasta el siglo VIII, momento muy importante de la historia, porque es el momento en el cual, ya bajo los califas abasíes, comenzó uno de los momentos más florecientes, más importantes y determinantes de toda la Translatio Studiorum, el inicio de un masivo programa de traducción al árabe de toda la literatura griega, filosófica, científica y médica, patrocinada por los califas de Bagdad. Una labor de traducción que se extendió casi más de un siglo, nutriendo a esta nueva y joven civilización islámica de todo el saber del pasado grecorromano. Y en este apasionante proceso, Harrán, de nuevo Harrán, protagonizaría un momento capital, ya que fue específicamente en sus escuelas filosóficas donde comenzó en primer lugar la traducción de los textos siríacos al árabe. Pero, ¿por qué siríacos al árabe? Fijaos, esto es muy importante. Desde mediados del siglo IV hasta finales del siglo IX, en Harrán, en Siria, se habían traducido del griego al siríaco una enorme cantidad de textos antiguos. Entre ellos, por ejemplo, la Isagoge de Porfirio, el Organon de Aristóteles, es decir, los tratados de lógica de Aristóteles, los diálogos de Platón o los escritos médicos de Galeno, entre muchos otros. Por tanto, es extremadamente difícil expresar la enorme importancia que estas traducciones siríacas iniciales, estas traducciones del griego al siríaco, han tenido para nuestro conocimiento del pasado, ya que fijaos aquí, atentos, en muchos casos, en muchísimos casos, el original griego de las obras se ha perdido y solamente ha logrado sobrevivir, llegar hasta nosotros, esta traducción siríaca. Incluso, además, las traducciones siríacas son muy importantes para los filólogos y los estudiosos porque, atentos, estas traducciones no solamente se hicieron muchísimo antes que los manuscritos griegos más antiguos que conservamos, sino que a menudo se conservan manuscritos siríacos que datan de los siglos VI e incluso V de nuestra era. Algunos de los vestigios más antiguos del pensamiento griego si excluimos algunos afortunados hallazgos puntuales de papiros en regiones muy secas, como por ejemplo el Egipto tolemaico. Por tanto, los textos griegos que habían sido traducidos al siríaco ahora comenzarían a ser traducidos al árabe bajo el mecenazgo, bajo el patrocinio de los califas abasíes, especialmente del califa Al-Mamún. Os resultará muy interesante saber, para comprender mejor el grado de mestizaje cultural de este momento, que uno de los más importantes traductores de los abasíes fue Hunayn ben Ishaq, un erudito árabe cristiano nestoriano que llegó a ser nombrado director de la Casa de la Sabiduría de Bagdad, conocida también como la Gran Biblioteca de Bagdad, el mayor centro intelectual de la llamada Edad de Oro del Islam. Así que, efectivamente, los califas abasíes permitieron que un cristiano nestoriano dirigiera su gran centro intelectual. En esta institución se tradujeron, por tanto, textos persas, indios y griegos al árabe, desarrollándose además en ella simultáneamente estudios de humanidades y ciencias que tuvieron como fruto enormes avances en matemáticas, astronomía, medicina, alquimia, zoología, geografía y cartografía. Bagdad era entonces conocida como la ciudad más rica del mundo y el centro del desarrollo intelectual del momento.
Uno de los datos que a mí personalmente me resultan más interesantes para comparar el estado de la cultura europea en este periodo con el de la civilización islámica es el siguiente. Atentos. Según los historiadores especialistas en esta época que han catalogado los contenidos de las bibliotecas del momento, atentos, a principios del siglo IX de nuestra era, la biblioteca europea mejor nutrida, la que más libros tenía, era la biblioteca del monasterio de Vic, en la actual Cataluña, dotada en esos momentos con un astronómico número de 21 ejemplares, 21 libros, entre los cuales, por supuesto, la mayoría de ellos eran Biblias. Sin embargo, al mismo tiempo, simultáneamente, en la Casa de la Sabiduría de Bagdad se custodiaban aproximadamente unos 400.000 volúmenes. Efectivamente, el grueso del saber euroasiático del momento, de la antigüedad europea y Oriente Próximo, estuvo en manos de los musulmanes durante gran parte de la Edad Media. De ahí que este periodo se ha conocido como la Edad de Oro del Islam, mientras que este mismo tiempo, en la Europa latina occidental, suele ser considerado como un tiempo de oscuridad y parálisis cultural. Sin embargo, los textos no permanecieron allí, sino que continuaron su épico viaje que les llevaría, atentos, desde Bagdad hasta la península ibérica. Por tanto, tras el impulso decisivo del movimiento de traducción greco-siriaco-árabe, desarrollado bajo el califato abasí, y el florecimiento posterior de la falsafa, de la filosofía en el mundo islámico oriental, una parte significativa de este corpus filosófico y científico viajó a Al-Ándalus con la expansión del Islam occidental y el progresivo desarrollo de la cultura en las cortes andalusíes. El saber grecorromano, ahora completamente transformado y enriquecido, no solamente por los capitales desarrollos matemáticos, filosóficos, médicos y astronómicos alcanzados por los propios musulmanes, sino también fusionado con los conocimientos persas e indios, volvió de nuevo a Europa a través de redes de sabios, comerciantes y viajeros, y también por medio del contacto epistolar y académico con Oriente. Llegaron así a la península ibérica entre el siglo IX y X las obras fundamentales de Aristóteles, Platón, Galeno, Euclides, Ptolomeo y muchos otros autores antiguos, acompañadas de los extensos comentarios redactados creados por los principales filósofos musulmanes como Al-Kindi, Al-Farabi, Avicena o Averroes. Fijaos, entre los espacios más importantes que participaron en esta conservación y difusión del saber, se encontraron las grandes bibliotecas árabes de Al-Ándalus, que destacaron tanto por la riqueza de sus fondos, eran enormes, como por su papel activo en la formación de una élite cultural que empezó a valorar muy intensamente el conocimiento clásico grecorromano. La biblioteca del califa Al-Hakem II en Córdoba, considerada como una de las más extraordinarias del occidente islámico, llegó a albergar cientos de miles de volúmenes y fue el epicentro de un activo programa de copia y adquisición de manuscritos procedentes de todo Oriente. Otras bibliotecas de gran renombre fueron las de Toledo, Sevilla y Zaragoza, en las que eruditos musulmanes y judíos desarrollaron una enorme actividad traductora, comentadora y pedagógica de enseñanza. Habiendo sido, por tanto, la península ibérica enriquecida con todos estos saberes, con el avance de la reconquista cristiana desde el norte, en el año 1085 fue tomada la ciudad de Toledo, momento en el cual los cristianos se toparon de golpe con un tesoro de valor absolutamente incalculable, la gran biblioteca de los árabes. Así, bajo el patrocinio de Alfonso X el Sabio y de la dirección del obispo de origen francés Raimundo de Sauvetat, fue creada en Toledo la célebre Escuela de Traductores, que se convirtió en un centro clave para la recuperación del saber grecoarábico en Occidente, ya que en ella se inició la segunda gran fase de traducción de los textos, esta vez del árabe al latín. Fijaos qué viaje llevamos, del griego al siríaco, del siríaco al árabe y ahora del árabe al latín. Pero fijaos, en la Escuela de Traductores de Toledo se usaba además un curioso sistema de traducción que implicaba otro filtro intermedio, otro idioma más, ya que se solía trabajar en este centro con un método conocido como el método a 4 manos. Atentos, os lo explico.
El método consistía en lo siguiente. En primer lugar, un lector judío que sabía árabe, judío porque los musulmanes ya se habían marchado, evidentemente. Por tanto, un lector judío que sabía árabe leía el texto árabe y lo traducía en alto oralmente a la lengua vernácula que se hablaba en ese momento en Toledo, que era una especie de protocastellano. Por tanto, el traductor judío pronunciaba en alto la traducción en ese castellano y un segundo traductor que entendía el castellano lo traducía a su vez al latín y lo escribía. Este era el método usado, por ejemplo, por el célebre Domingo Gundisalvo. Así que fijaos la complejidad para recuperar estos textos. A Toledo llegaron traductores de media Europa, de Inglaterra, de Francia e incluso de Alemania, atraídos por la posibilidad de leer y entrar en contacto con este fabuloso acervo cultural. Entre los textos más influyentes que se tradujeron en Toledo se encontraban los comentarios de Averroes a Aristóteles, las enciclopedias médicas de Avicena, los tratados científicos de Al-Sarkali y las versiones árabes del Timeo de Platón o los elementos de Euclides, nada más y nada menos. Sin embargo, todas estas copias y traducciones, por supuesto, tampoco se quedaron mucho tiempo en la península ibérica, sino que continuarían su viaje, ya que en un último golpe de suerte de la fortuna, justo en el siglo XI, este enorme proceso de recuperación del saber coincidió con el nacimiento de las primeras universidades en Europa, que con su insaciable sed de conocimiento terminarían cerrando el círculo de la Gran Translatio Studiorum, el gran viaje de la filosofía desde la antigüedad hasta el final de la Edad Media. La Universidad de Bolonia es unánimemente considerada como la primera de la historia de Europa, fundada en el 1088. Poco después la siguió la Universidad de Oxford con enseñanza documentada desde el 1096. Hacia el 1150 emergería en Francia la Universidad de París, que se convertiría rápidamente en una de las más importantes y, atentos, la principal consumidora de las traducciones toledanas. Y finalmente, en 1209 nació la Universidad de Cambridge, establecida por un grupo de académicos que abandonaron Oxford tras un conflicto con las autoridades locales. Una rivalidad que, como todos bien sabéis, siguen conservando hoy en día. Bolonia, la más antigua, situada en la península itálica, desempeñó, y esto es interesante para nosotros, un papel clave en la gestación del Renacimiento. Desde sus orígenes, esta universidad se especializó en el estudio del derecho romano, y este redescubrimiento, este estudio, esta sistematización de los códigos legales de la antigüedad reactivó entre sus profesores y entre sus alumnos el interés por los textos clásicos, por su lenguaje, por su lógica argumentativa y, sobre todo, por su visión racional del orden social, ideas que muy poco después el Renacimiento abrazaría con entusiasmo. Así que fijaos qué viaje tan largo y tan apasionante esta Translatio Studiorum, este viaje de los textos grecolatinos, y también cuántos golpes de suerte y cuántas coincidencias se dieron para que hayan podido llegar hasta nuestras manos. Sin embargo, junto a las magníficas obras literarias, matemáticas, científicas y filosóficas del legado grecoárabe, los renacentistas recuperaron algo más. Mezclados entre los verdaderos textos grecolatinos, llegaron al siglo XV un conjunto de libros supuestamente redactados por antiguos sabios orientales, conocedores de las civilizaciones más remotas. Polizones inesperados que se unieron al legado de la antigüedad para convertir el pensamiento renacentista en un verdadero mosaico inigualable de sincretismo y originalidad. Lo vemos en la siguiente sesión. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de este curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos de filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura, garantizando nuestra plena libertad intelectual y económica. Encontrarás todos los links para conocer mejor nuestra historia aquí abajo en la descripción del vídeo. Gracias por hacerlo posible.